Pensamos que teníamos más tiempo, pero el mundo dejó de esperar. ¿Qué pasó con todos? No queda nada. Mia, aún hay una puerta. Síguela. Todo se apagó, una señal tras otra. ¿Crees que alguien siga allá afuera? Dios no nos abandonó, fuimos nosotros. Tal vez. Todavía haya una salida. Hay una última ruta, pero no todos regresan. La puerta aún está abierta. Cenizas del mañana. Lo que acabas de ver no es una película. Fue creado con inteligencia artificial y tú también puedes hacerlo. Google lanzó Veo 3, que es una nueva herramienta de inteligencia artificial para generar video que está dando mucho de qué hablar por 3 razones clave. Primero, la capacidad de incluir voz y efectos de sonido directamente desde el prompt es algo que cambia las reglas del juego. Segundo, la calidad cinematográfica que puedes alcanzar es simplemente impresionante. Y tercero, su precio es tan elevado como la calidad que promete. En este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre Veo 3 y cómo puedes empezar a crear tus propias escenas de película. Para este video yo voy a estar usando la prueba gratuita de 30 días que únicamente te da 1000 créditos. Esos 1000 créditos los tienes que administrar muy bien entre tus generaciones de calidad, que son 100 créditos por generación, y las generaciones rápidas, que te descuentan 20 créditos por generación. Entonces hay que usarlos con mucho cuidado y preparar muy bien tus prompts para no desperdiciarlos. Ahora, considerando que estamos un poco limitados en la generación, hay algunas cosas importantes que debes saber antes de empezar a usarlo. Número 1. Veo 3 no tiene memoria entre escenas. Cada generación es independiente y si quieres hacer una película con los mismos personajes, debes pegarlos exactamente igual en cada prompt. Número 2. Créditos limitados en la versión gratuita. Con esta prueba puedes tener hasta 50 generaciones rápidas o 10 de alta calidad. Si usas mal tus prompts, vas a desperdiciarlos y pues vas a agotar todos tus recursos de la prueba gratuita porque estos 1000 créditos son válidos durante todo el mes. El precio real es de $250 al mes. Ahorita hay una promoción temporal con descuento, pero aún así es una herramienta bastante costosa. Así que es muy importante que aproveches tu prueba gratuita para identificar si esta es la herramienta que necesitas y si va a valer la pena la inversión para ti. Evita usar cuentas hackeadas. He visto varios videos en los cuales se enseña cómo hackear el sistema para tener una cuenta gratuita por 15 meses. Yo no lo recomendaría, 1, por cuestiones éticas y 2, porque si quieres utilizar la herramienta de forma profesional y con clientes, es importante que tengas tu propia cuenta y tu propio usuario para que de ahí puedas administrar tus proyectos y no estés con el Jesús en la boca de que el día de mañana tu cuenta esté cancelada y no tengas acceso a tus recursos nunca más. Tiene políticas muy estrictas. Algunas palabras como sangre, muerte o incluso túnel derrumbado pueden hacer que la escena no se genere por temas de seguridad. Así que si estás haciendo algo de suspenso o acción como yo, tienes que saber cómo insinuar el peligro sin mencionarlo directamente. Aún no hay control en las voces. Veo 3 genera voces automáticamente según tus diálogos, pero actualmente el español castellano es el predeterminado para los diálogos en español. No hay control sobre el género, la edad ni el tono de voz. 8 segundos por escena. Cada clip dura 8 segundos, así que mantén las acciones concisas y enfocadas. Evita que ocurran demasiadas cosas a la vez y divide los momentos complejos en varias escenas si es necesario. Sin revisiones ni ediciones en Veo 3. Una vez generado un clip, no hay más. Si el resultado no es el que quieres, tendrás que usar una nueva generación, lo cual te costará nuevos créditos. Evita usar personajes animados si quieres un resultado realista. En
las pruebas que hice usé el nombre de referencia de un personaje animado y todos los resultados regresaban como un personaje animado en un fondo realista. Entonces, si no quieres que eso te suceda, trata de evitar los nombres de referencia de personajes animados y mejor reemplázalos por la descripción realista de ese personaje. Ahora vamos a la parte más importante. ¿Cómo escribir un prompt que le saque todo el jugo a Veo 3? Se trata de que tu video se vea como una película. Vamos a dividir el prompt en 5 partes. En cada una te voy a mostrar por qué es importante, qué hace que funcione y qué pasa si no la usas bien. Parte 1. La escena principal. ¿Qué está pasando? Esta parte le da sentido a todo. Describe qué está pasando y quién está en el centro de la acción. Si no eres claro aquí, Veo se inventa cosas que tal vez no quieras. Aquí les voy a dar un ejemplo de una escena débil, un hombre en una estación. Como podemos ver, aquí no sabemos qué hace, cómo se siente, ni qué ambiente hay, así que el resultado va a ser genérico y poco cinematográfico. Por el contrario, una buena escena podría ser algo así como una figura solitaria que camina con cautela por una estación de tren vacía, observando la niebla de fondo. Nuestra inteligencia artificial entiende qué mostrar, a quién seguir y cuál es el tono emocional de la escena: soledad, misterio, tensión, etc. Número 2. Cinematografía y encuadre. ¿Cómo lo vamos a ver? Una escena puede tener buena historia, pero si la cámara no la acompaña, pierde todo el impacto. Aquí defines cómo se mueve la cámara, desde qué ángulo se ve y qué queremos que el espectador sienta visualmente. Un ejemplo de una escena sin dirección es: el personaje camina por el pasillo. ¿Qué pasa aquí? La cámara se queda sin instrucciones. Puede ser un ángulo extraño, aburrido o incluso poco lógico, y se pierde emoción visual. Por el contrario, un buen uso sería algo así como: la cámara sigue lentamente al personaje desde atrás, en plano medio, revelando poco a poco el pasillo abandonado que se extiende frente a él. ¿Qué logra este prompt? Bueno, se siente que caminas con el personaje, así que la escena fluye como en una película real. Atmósfera e iluminación. ¿Qué se siente? Esto es clave. La atmósfera define el tono emocional. Es una escena triste, misteriosa, esperanzadora. La iluminación y el ambiente hacen toda la diferencia. Una escena sin atmósfera es: la escena está iluminada. ¿Qué pasa aquí? Todo puede parecer plano, sin emoción ni textura, y si usas descripciones agresivas o demasiado oscuras, el sistema puede rechazarlas. Un uso correcto de este elemento sería algo así como: luz tenue de atardecer entra por las ventanas rotas, iluminando partículas de polvo suspendidas. Se escucha un silencio espeso. ¿Qué logra esto? Te mete en la escena. Nuestra inteligencia artificial crea texturas, sombras y una emoción clara. Elementos dinámicos y textura. ¿Qué se mueve? Una buena escena nunca está estática. Aquí agregas movimiento sutil y pequeños detalles que dan vida. No se trata de acción, sino de realismo visual. Un mal uso en una escena sin textura es algo así como: el lugar está vacío y silencioso. ¿Qué pasa? Se ve frío y plano. Nuestra IA no tiene suficientes elementos para enriquecer la escena visualmente. Un ejemplo de buen uso sería algo así como: una brisa suave mueve las hojas del suelo. El reflejo de luz vibra en los charcos, mientras un eco lejano rebota en las paredes. ¿Qué logra esto? La escena se siente real, hay profundidad y aunque no pase algo fuerte, el ambiente está vivo. Número 5. Diálogo. ¿Qué dice? El diálogo da humanidad. No es obligatorio, pero si lo usas, puede reforzar la emoción o la tensión de la escena. Un diálogo pobre o exagerado sería algo así como: nos van a matar, corre. ¿Qué pasa aquí? Suena dramático y exagerado, pierde la sutileza y puede incluso bloquearse por el sistema. Un ejemplo de un buen diálogo: una mujer mirando al vacío susurra con voz temblorosa: ¿lo sentiste tú también? ¿Lo sentiste tú también? ¿Qué logra esto? Inmediatamente se activa el misterio. Te deja con preguntas, agrega suspenso sin mostrar nada explícito. Como ves, cada parte del prompt cumple una función importante. Cuando las usas bien, el resultado se siente como una película real. Cuando las dejas fuera, la escena pierde fuerza. En los comentarios de este video te voy a dejar un link a Google Drive de donde puedes descargar el prompt completo para que puedas usarlo y adaptarlo a tus ideas
y de esta forma recibas exactamente todos los elementos que necesitas para que tus resultados sean lo más cinematográficos posibles. Ahora les voy a mostrar de forma muy rápida cómo creé la película del principio usando esta estructura de prompt y pidiéndole a ChatGPT que me devolviera los resultados en inglés porque VO3 funciona mejor en este idioma. Para poder tener acceso a la prueba gratuita de Gemini Pro por 30 días, que nos va a dar los 1000 créditos de generación de video en VO3, lo que tenemos que hacer es, una vez que estemos en Google, es irnos a Gemini. Y en esta partecita de aquí te va a dar actualizar o suscribir, etc. Entonces le vamos a dar un clic aquí. Y ya nos va a dar la bienvenida para que tengas Gemini Pro y mucho más con un plan de Google AI. Y te da el precio. A mí no me lo despliega en pesos mexicanos porque actualmente no me encuentro en México. Pero esta es la que tenemos que aceptar. Le vamos a dar clic en obtener oferta. Aceptar y ya nada más nos va a pedir nuestros datos bancarios para registrar nuestra cuenta. Es importante regresarnos a cancelar la suscripción antes de los 30 días para evitar cualquier cargo. Ahora que ya tenemos nuestra cuenta de Gemini Pro, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la liga que les dejé en la descripción para entrar a Google Flow, que es la herramienta en la que queremos estar trabajando. Y bueno, yo ya había ingresado y ya había hecho una generación. Entonces, de los 1000 créditos que nos dan, yo tengo en este momento 980. Pero pues esos 980 nos pueden servir para aproximadamente 49 generaciones en formato rápido para VO3. Le vamos a dar aquí en donde dice nuevo proyecto y nos vamos a asegurar de que aquí esté texto a video. Y aquí en la parte de ajustes le seleccionamos en el modelo VO3 Fast texto a video. ¿Por qué no selecciono VO3 Quality? Porque este nos toma 100 créditos por generación y considerando que nada más tenemos 1000 créditos disponibles cuando iniciamos la prueba gratuita, pues bueno, nada más nos daría para 10 generaciones y si alguna te sale mal o alguna no cumple con tus expectativas, pues te va a descontar pues un porcentaje importante y eso no es lo que queremos en este momento. Queremos probar qué tanto nos funciona para nuestros proyectos y ver si vale la pena pagar la suscripción de, ahorita hay una promoción de 2,500 pesos por 3 meses y luego de ahí se sube a 5,000 pesos al mes, que son $250 al mes. Por eso tenemos que probar bien si nos conviene hacer ese pago o pues mejor nos vamos a herramientas que son más económicas. Vamos a darle aquí resultados por petición 1 para que igual no nos consuma tantos créditos. Cada generación usa 20 créditos y bueno, yo ya tengo aquí con ChatGPT mis escenas creadas y le voy a ir dando los prompts para ver qué resultado nos da. Una vez que ya está generada nuestra escena, le damos un clic aquí para verla en pantalla completa y le damos play. Y ese fue el resultado. Es bastante cinematográfico y pues está bastante cercano a lo que queremos. Voy a hacer el mismo proceso con el resto de los prompts y regreso con ustedes cuando todos estén generados. Y ahora que ya tenemos creadas todas las escenas, lo único que tenemos que hacer es descargarlas usando esta flecha y nos da la opción de descargar como GIF animado en tamaño original o en tamaño ampliado. Yo les recomiendo el tamaño ampliado porque esto les va a dar una mucho mejor calidad al momento de reproducirlos. Y bueno, voy a descargar todos estos clips y ponerlos juntos en CapCut. Y eso nos va a dar el resultado que vimos al principio de este video. Entonces, ¿vale la pena comprar VO3? Para mí la respuesta es sí
siempre y cuando lo uses de forma estratégica. Si lo aprovechas bien, puedes crear cosas increíbles. Pero si no sabes por dónde empezar, puedes desperdiciar tiempo, créditos y dinero. Así que es muy importante que inicies con la prueba gratuita para ir probando la herramienta y ver si es realmente lo que funcionaría para tus proyectos. Veo 3 te permite crear escenas que parecen de película, pero no es magia. La magia está en tu imaginación, tu creatividad y en los detalles que escribas. Si estás listo para llevar tus historias al siguiente nivel, esta herramienta puede ayudarte. Solo recuerda que cada escena cuenta. Y esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Espero que te haya servido, que te haya gustado y que no olvides descargar los prompts en la descripción. Suscríbete si quieres ver más tutoriales como este y dale like si esta información te ha sido útil. Te saluda tu amiga Majo. Hasta la próxima.